Bueno, les voy a presentar el trabajo que hice de investigación sobre la identidad de San Martín. Si tienen ganas de preguntar algo que no entiendan, me interrumpen y pregunten y respondemos. No tengo problema. Así que bueno, esta fue la interrogante que surgió cuando empecé a ver todos los retratos que existían de San Martín. Yo pensé que había unos 10, 20, pero descubrí que había muchísimos más. Bueno, acá dice: a lo largo de la historia, numerosos artistas de América Latina y el mundo retrataron a José Francisco de San Martín. Luego de un estudio comparativo de los retratos de Libertador, me llamó poderosamente la atención las diferencias que existen entre unos y otros. Y si bien son interpretaciones, muy pocas tienen alguna relación con el daguerrotipo de 1848. Que mencionaba al principio. Acá estábamos con Teo, mi hijo. En ese momento tenía 4 años, recuerdo, y estábamos mirando todos los retratos que existían. Todos los retratos que la web te muestra, porque hay muchos que no te muestran, no es que está todo en la web. Así que bueno, así empezó el primer trabajo de San Martín. Y acá tenemos las diferencias que existen. Este retrato de la izquierda es de Gil de Castro, el único que lo tuvo al frente de San Martín. Lo que pasa que, bueno, Gil de Castro tenía una particularidad, pintaba muy caricaturesco, alargaba los retratos, la estiraba y bueno, por eso tanta la diferencia, ¿no? Pero imaginen todos los retratos que hay de San Martín y todas parecen personas diferentes, ¿no? Miren, son todos trabajos de época estos. Madú es uno de los que, o Mudó le dicen, se dice, ¿no? Le dicen, y fue uno de los que más lo retrató también en Bruselas, en Bélgica. Pero así todo, miren la diferencia que hay entre uno y otro. Este es un retrato que es el que más conocemos. Y es el que pintó, según la tradición oral, la profesora de dibujo de Merceditas, el de la izquierda, ¿no? Pero como el pintor del retrato de Güemes, Schiaffino, uno de ellos, asegura que es un retrato de mucha calidad como para que lo haya pintado solamente una profesora, que quizás hasta lo haya intervenido Madú también. Y el de la derecha es una copia que hace la hija de San Martín unos años después de que muere. Fíjense la diferencia que hay. Parecen dos personas diferentes. Si le sacamos todo el marco y todo el entorno, son dos personas diferentes. Es una copia que tenía la hija ahí, en su casa. O sea, fíjense la diferencia que puede haber, ¿no? También me basé en un estudio que hizo Pablo Ducros, que acá es donde aclara el hermoso retrato original al óleo de mi abuelo, hecho en Bruselas, es de Josefa, la nieta. En el año 1826 creo que mi señora madre hizo una copia que obsequió hace varios años a la biblioteca o al Museo de Buenos Aires. Ahí es cuando aclara que había hecho una copia. Este es un retrato de la izquierda, es un retrato de hace poco que apareció, nada que ver, como ustedes lo van a apreciar. Aquí ya son retratos más contemporáneos, ya hechos en el siglo XX. Bueno, yo me encontraba con todo esto, que bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para llegar a algo más? Mira, Carlos Payaroli. Seguramente inspirado en el de Gil de Castro, me da la sensación, me dice que parecía muy raro. Bueno, entonces, ¿cuál de todos es San Martín? Lo que nos preguntábamos con Teo, ¿cuál será San Martín? Entonces empecé a hacer el primer trabajo, que fue en 2014, basado en el retrato de la bandera. Y ese fue el resultado.
Lo que pasa es que después de eso, cuando empecé a publicarlo, se acercaron algunos historiadores y me empezaron a arrimar testimonios de sus contemporáneos que lo describían distinto a eso que estábamos viendo. Lo describían de cejas muy pobladas, pestañas largas, ojos negros grandes, tez morena, una cicatriz en la mejilla izquierda, usaba pelo corto en Revolución, no ese pelo que vemos en el retrato, porque como todo militar usa pelo corto en campaña. Y lo usaban peinado hacia la izquierda, según los patriotas usaban el pelo peinado hacia la izquierda, eran como un código. Así que bueno, todos esos condimentos, eso es otro testimonio, un documento de un agente norteamericano que coincidían en los mismos rasgos. Así que elaboré un identikit, aquí está lo que les decía. Incluso llegué hasta encontrar cómo era su acento, un acento andaluz, una voz entonada, timbre claro, varonil. Bueno, un montón de detalles que hicieron a empezar a acercarme más a la identidad de este hombre, ¿no? Bueno, con el primer trabajo, este retrato que está a la derecha, es un retrato que fue el primer trabajo y representé en Convento de San Carlos en el 2019. Y tomó mucha repercusión, porque acá está en el momento del descubrimiento. En ese momento, Darío Benítez, que estaba escoltando el cuadro, se emociona y logran hacer una foto de Darío. Acá está. Ellos no se pueden secar sus lágrimas. Entonces, bueno, fue muy reconocido y Granaderos, el sitio de Granaderos lo publicó y se hizo muy conocido el trabajo. Entonces, el Instituto Sanmartiniano la declaró de interés sanmartiniano. Ahí empecé a conocer gente referente que yo tenía, como el caso de León. También conocí a Juan José Campanella, le llevé el trabajo. Tuvimos una crisis en 2019, como solemos tener, y los seguidores del trabajo me pidieron que lo lleve al Congreso, lo llevamos al Congreso, salió en tapa de Diario Clarín. Y también los seguidores me pidieron que lo lleve a Casa Rosada, ese 2019. Y bueno, muy bien asumió Fernández, como yo le había dejado una copia, una lámina al fotógrafo que se llama Víctor Gullet. Víctor se le acerca al presidente y le pide a Víctor que por favor le lleve el retrato ese de San Martín. También estuvo en Paula, Perú, donde San Martín proclama la independencia. Pero no me quedé con eso. Dije, bueno, a ver, yo sigo encontrando diferencias con el daguerrotipo incluso con mi trabajo. Así que retomé el trabajo y empecé a trabajar directamente desde el daguerrotipo. Ahí, como vemos, se ven las grandes diferencias que para mí no encontraba una compatibilidad entre los retratos estos son los retratos más avalados, digamos. Esta es la comparativa. Miren el de Gil de Castro, qué diferencia. Bueno, y todo este trabajo que contaba, que me llevó 2 años, fue tratar de empatar al daguerrotipo, a este famoso daguerrotipo. Que el daguerrotipo está publicado, acá lo señalo, siempre así, pero el perfil real es porque el daguerrotipo invertía la imagen como lo hace una selfie hoy. Así que, bueno, el perfil es este. Entonces yo lo hice de este lado. Tomaba mucho tiempo tomar un daguerrotipo. Los primeros eran 10 minutos que tenía que estar la persona inmóvil y esperando, que por eso salen todos medio como estatuas, rígidos. Así que bueno, pero es el único documento fiel que tenemos de San Martín, el daguerrotipo famoso. Para eso hice una sesión de fotografías con un fotógrafo muy conocido en Rosario que se llama Beto Rica, y empecé a pedir a la gente que me ayudara y que tengan algunos rasgos similares que a mí me servirían para reconstruir. Hay otros que no quisieron aparecer, así que no quieren que los mencione, pero bueno, en realidad
tengo 4 o 5 personas ahí adentro del retrato de San Martín. Ver el tema de la tez era morena, por eso me quiere decir que sea mestizo, tenía tez morena, eso sí lo sabemos, no podemos asegurar que sea mestizo como algunos piensan. Así que bueno, y sumiendo el testimonio de Juan Bautista Alberdi, él lo encuentra como una persona, cuando lo describe lo encuentra como una persona común. Eso es algo que me llamó la atención. Jamás se hubiese imaginado que era el Libertador. Él lo va a visitar a París. Entonces, eso también lo define a San Martín. No solo austero, sino que no te darías cuenta que fue el Libertador de los Andes, del medio continente. Alberdi fue un gran, lo describió maravillosamente, incluso el tema de su voz también. Y bueno, empecé el trabajo de reconstruir, tratar de empatar ese famoso daguerrotipo, y que fue este retrato que tenemos allá. Este fue el resultado final. Vayan preguntando si quieren, capaz que los aburro y no es la... Acá tiene, si observan, acá tiene como un moretón. Claro, porque usaban unos anteojos que se llaman quevedos, que los apretaban mucho acá. No tiene patillas, por eso apretaba tanto. Y en el daguerrotipo se llega a ver esa marca que tiene. Él en ese momento tenía cataratas. No lo hice con cataratas, por una cuestión de respeto, pero en ese momento ya casi ni veía San Martín, en 1848. Bueno, acá está el resultado, como podrán ver, es muy compatible. Y este retrato se descubrió en Mendoza, en un cuadro enorme en la legislatura, en el Salón de los Gobernadores, en el 2021, 25 de febrero, el día de nacimiento. Y aquí la develación del enigma que yo tenía, que me parecía que teníamos que llegar, con todos los testimonios de sus contemporáneos, como lo describían, y compatible con el daguerrotipo. ¿Ven? Este es el retrato del enigma, ¿no? Tiene el uniforme real que utilizó. Para eso me asesoró Esteban Ocampo, que es una persona, un historiador que se dedica a estudiar todos los uniformes de cada momento, no solo de San Martín, sino de varios, y bueno, me asesoró para llegar al uniforme. Bueno, este es un trabajo de cómo sería, según mi criterio, cómo podría ser el retrato de la bandera en realidad, ¿no? Y aquí el desarrollo que estamos viendo en retrospectiva. Bueno, después de todo esto, o durante también, me pidieron retratos de otras personas, por ejemplo, justo de José Urquiza, de Manuel Belgrano, Urquiza de Entre Ríos, Belgrano Rosario. Acá muestro un poco cómo trabajo, voy sumando cada parte, cada lugar de estos modelos que a mí me sirvieron para reconstruirlo. Hace poco me pidieron el retrato de un veterano de Malvinas. Bueno, esto es un ejemplo de lo que ahora se usa como inteligencia artificial, que yo no lo usé para esto, de cómo a ver si está. Ah, no, se terminó. Bueno, de cómo claro, yo hice un experimento de envejecer a esta persona. Esta persona fue foto de la portada de National Geographic, esta nena. Y claro, cuando yo hice, que no tengo gran estado positiva, hice el ejemplo, bueno, de cómo envejecerla con inteligencia artificial. Y la verdad que era muy creíble. Uno la veía toda más arrugada, más viejita. Pero la diferencia fue enorme cuando me encontré con la verdad. Esta es la verdad. O sea, ojo cómo se usa la inteligencia artificial
para hacer estas cosas. Así que por ahí, porque usan patrones que no para todas las personas es igual. No todos envejecemos igual. Con eso es un dato interesante. Así que bueno, un poco si quieren hacer alguna pregunta, necesitan. ¿Está claro todo? Yo te pregunto, a ver, Sí. vos no usas inteligencia artificial. ¿En qué consiste realmente tu trabajo? ¿Usas fotos, solo con fotos, las digitalizas y vas armando? ¿Cómo Claro. haces ese proceso para llegar a eso a través de las fotos? Claro, en realidad yo hago como un collage con partes de personas, con detalles de personas. Quizás de una persona me sirve el pómulo derecho, de otra persona las cejas y de otra persona el mentón. Y voy fusionando esas partes. Tiene que estar siempre con la misma luz, con la misma perspectiva. Y lo hago así porque primero es mi oficio, lo que aprendí, y segundo que... ¿Fotógrafo? No, yo soy diseñador gráfico y ahora, bueno, artista gráfico sería. Pero aprendí el oficio de cuando uno no tiene imágenes, recrearlas. Entonces, utilizo la plataforma Photoshop, que creo que la han conocido, la han nombrado. Y ahí en esa plataforma yo empiezo a fusionar todas esas partes. Por eso me lleva tanto tiempo, porque estas imágenes se pueden reproducir al tamaño que uno quiera. Entonces, no es lo mismo hacer un montaje en un celular que hacerlo para tamaños de grandes dimensiones. Este retrato de San Martín se puede llegar a imprimir a, no sé, 20 por 30 metros, que no cambia de definición. ¿Y esto con qué lo imprimes? ¿En qué tipo de papel? No, son telas tipo lienzo que se imprimen en una impresión de alta calidad, ¿no? Sí, sí. Es como una tela vinílica, pero es como una impresión de un plotter, digamos. Claro, Lo conocemos como un plotter. Sí. Bien, gracias. No, por favor. Bueno. Sí. Una curiosidad. Ahora, ¿cuál sería, digamos, el próximo trabajo que haría? Porque ahí nombraste Manuel Belgrano y después, no sé, Ortiz, sí, hice también a Juan Azurduy, Remedios del Valle, Juan Bautista Cabral, acá el Ángel de la Guarda, Remedios de Escalada, acá, Merceditas, bueno, tengo varios trabajos. Sí, Güemes, sí. Los padres de San Martín es muy gracioso, qué sé yo. El retrato que figura, que uno googlea como Juan de San Martín, es otra persona, se llama Elio Espeleta, que una vez a alguien se le ocurrió subir esa imagen y le pareció que podría ser el padre de San Martín, pero tiene nombre y apellido, señor. Se llama Elio Espeleta y nació 50 años después de San Martín. Entonces, bueno, empecé también a meterme un poco en la vida de Juan y de Gregoria. Gregorio, resulta que el retrato que también figura, ojo, en Chapeyún, en el templete está ese retrato, que te estoy diciendo que es apócrifo, ¿no? Se dice. Y empecé a meterme a ver cómo podría ser el trabajo con Juan y con Gregoria, basado Juan en el daguerrotipo de San Martín, porque es lo único que tenemos. O sea, el daguerrotipo en la imagen de su hijo, y Gregoria en una escultura que hizo Hernán Torras, un descendiente de Gregoria en el siglo XX. Pero bueno, ahora lo que quiero empezar a hacer es un poco meterme en escenas distintas, también con San Martín. Esta es como una escena, como si fuese antes del combate. Y empezar a rescatar personas que no han sido rescatadas, debidamente rescatadas. ¿Cuántos hay, no? Que no conocemos y que han hecho un montón de cosas. Porque me parece una manera de humanizarlos y destacar lo que han hecho. Así que hay un montón para hacer. Que por ahí en cada región hay uno que uno no conoce. Quizás gente que está en el tema sí los conoce y sabe de qué se trata, pero hay gente que no está. Me parece que esto es una manera de llegar, porque
me ha pasado que gente que no tiene por qué saber tanto de historia o tanto de arte o de tecnología se interioriza en la muestra y me parece que produce un buen impacto en eso. Sí, señor. Es el único, digamos, general que, digamos, que tomaste nació la idea de hacer este trabajo de San Martín, ¿no? Hice un trabajo sobre Manuel Belgrano. ¿Eso me preguntabas? Güemes, bueno, Cabral, como mencioné. Después mujeres, Juana Zurduy, María Remedios del Valle. No, tan personal, no, como esta muestra, no. No, me han pedido de Urquiza, para Urquiza hice como una retrospectiva también, pero a pedido del gobierno de Entre Ríos. Pero lo que pasa es que San Martín para mí es como el eje de todo. De acá puede desprenderse un montón de otras personas, ¿no? Yo siempre digo que San Martín para mí es universal, porque es el interés de todo el planeta, es interés como persona, como estratega, o sea, para mí es universal por eso, y por eso tanta obsesión por San Martín. Se nota que es una gran admiración, digamos. Sí, pero no fanatismo. El fanatismo para mí, yo lo respeto y lo admiro como persona, pero no una cosa que vivo hablando de San Martín y todo eso, no, y haría cualquier cosa, no. Por ahí lo traigo al presente y sí digo, ¿cómo haría San Martín en este caso que a mí me toca vivir, en esto que voy a hacer? ¿Qué haría? San Martín, por otra parte, es como yo siempre digo, una ficha difícil de sacar, tiene comportamientos, cuando uno lo empieza a descubrir, muy amplios. Siempre cuento la anécdota luego de la batalla no me acuerdo, de Chacabuco, no, Cancha Rayada, que pierden, se le empiezan a ir al otro bando, empieza gente de su tropa a irse con los realistas. Y el edecán, que es el ayudante, sería, lo encuentra quemando esos documentos con los nombres de cada persona. Y le dice, ¿pero qué está haciendo, general? Está quemando las pruebas de estos traidores. Y San Martín le responde, no son traidores, tienen miedo. Y estas personas van a volver y van a volver mejores. O sea, ¿quién de nosotros o quién en la actualidad haría ese gesto de grandeza, ¿no? De estar como por encima, como mirando desde otro lado, sin calentarse, ¿no? Y bueno, y fue así. O por ejemplo, esa rivalidad que existe, que se dice que Bolívar era distinto a él, que tenía otros aires, que no tenían nada que ver. Y en la casa de Boulogne-sur-Mer encuentran 3 retratos de Bolívar, que los puso el general. Si hubiese existido esa rivalidad, no habría 3 retratos de ese señor. Entonces, por eso es medio apasionante, no solo porque sea San Martín, meterse en la vida de las personas, de los que han dado todo. Es como que empieza uno a hilar un montón de cosas, a atar cabos, y descubre más la personalidad y la identidad de esa persona. Para mí ver un retrato es eso, es no solo ver una persona quieta, sino es imaginar esa persona y pensarlo. Por eso me pareció interesante esta muestra también. Imaginarlo, o sea, hacer el ejercicio, ponernos en ese lugar y a ver, como ya tenemos algo de información, empezar a imaginar cómo era su entorno, su familia, su lugar. Así que bueno, pasa por ahí. Sí. Sí, quería consultarle, más allá de que dejando quizás un costado el contexto del diseñador, que es muy profesional obviamente, y reconociendo la capacidad, lo
digamos, se ha visto. Y teniendo en cuenta que está hablando un prócer de San Martín, y cuando empezó la muestra mostraba diferentes cuadros que hacían argumentos de que uno puede ser y el otro no era, o que estaban equivocados uno y el otro sí era verdadero. Hoy por hoy, y mañana van a venir muchos chicos, muchos alumnos, se ve por ejemplo esa muestra que quedó ahí. ¿Cómo llega a la conclusión, dejando de lado el diseño, Sí. de que ese joven o ese niño que está representado ahí como San Martín, y en su investigación asevera o asegura que es él como joven, para que los niños tomen esa representación de un prócer, como había mencionado recién, de una persona que tiene una mirada donde todos nos asombramos como persona mayor, porque hoy por hoy muchos van a respetar a ese niño que es San Martín? Muy buena pregunta. En realidad, cuanto más nos alejemos del daguerrotipo este famoso, en la etapa de adolescente hacia su infancia, son retratos más de carácter subjetivo. Empiezo, ahí hay un rasgo, o sea, a criterio del artista, ¿no? De la persona que hizo, o sea, en este caso. Pero respetando siempre los parámetros o los rasgos principales, la mirada, el tipo de cabello, el tipo de tez, y cómo sería su evolución quitándole años, ¿no? Ahora, cuando más nos acercamos a su etapa anciana, es más fiel y se puede apreciar en las imágenes. Eso es bueno y está aclarado ahí en el banner principal de allá, que es así. No tenemos registro de cómo era él cuando era niño, no hay nada, no existe nada. Entonces, ahí bueno, hay un trabajo de subjetividad también un poco. Por ejemplo, el caso del bebé que está allá. Y bueno, eso ya más a criterio del artista en este caso. Pero es bueno siempre aclararlo, y está aclarado allá, y siempre me encargo de decirlo. Ahora, a medida que nos vamos acercando a su etapa más adulta, va a ser más fiel el trabajo, sin lugar a dudas, digamos. No sé si está bien lo que te entendí. No sé si alguien quiere preguntar algo más, sin vergüenza. Respecto de la presentación propiamente dicha, ¿nos decían que van a estar vos todos estos días o cómo va a ser? No, ojalá pudiera. No vas a poder. No, estoy hasta ahora y mañana ya emprendo un viaje por la provincia. Bien. Pero bueno, tienen las redes para comunicarse. En aquel video están, ¿no? ¿Ustedes? No, en aquel me parece no, pero bueno, por Instagram estoy como Ramiro Gigliasa, todo junto. Ahí me pueden hacer la pregunta que quieran y yo las voy a responder. Cualquier inquietud. Claro, aquel retrato, ese sí se hizo con inteligencia artificial, o sea, la animación sí se hace con inteligencia artificial. De hecho, tiene algunos defectos, a veces deforma un poco las partes, ¿no? Pero bueno, es lo que ahora tenemos de poder animar una foto. La voz de San Martín está hecha por una persona que vive en España, que se crió en la región de Andalucía, como se crió San Martín. Y no es un acento español convencional, el gallego que estamos acostumbrados a escuchar. Los andaluces hablan de una manera particular, a veces hasta se comen las heces. Entonces, no sé si alguna vez habrán escuchado hablar de un gitano o alguna persona de esa zona. Y bueno, según Alberdi y según Espejo, lo describen con una voz grave, cadenciosa, pausada, media cascada por la edad, obviamente. Y bueno, tenemos esos datos. A lo mejor que sea exactamente esa voz, la verdad que nunca lo vamos a saber porque no hay registro tampoco de eso. Pero bueno, uno trata de acercar lo más posible. Y bueno, ahí lo pueden ver allá en ese video, como decía Julián, es toda la voz de él, del video que vieron, pero solamente con el retrato.
Y por ahí para los chicos es interesante verlo moverse así, ¿no? No solo para los chicos, Es verdad, sí. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Cómo gusta? Ah, bien, sí, es verdad. Hay un presente de parte de la artista para los presentes. Las láminas. Sí, no sé, Julián, ¿la tenés por ahí? Sí. Bueno, si están interesados por algunas láminas de la muestra, aprovechen. Que no hay muchas, pero bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que haya